Buenas compañeros, compañeras, somos el grupo 2 del grupo 1P, integrado por los compañeros Evaldino Camacho Cuadrado, Alexander Alemán Pereira, Orlen Johanna de la Cruz Salas, Ginette Karina, Anaya Pacheco, Katy Inés Almarales Caldera, David Yepes Díaz y Jesús Guillermo Díaz Jarma, este expositor. En el día de hoy vamos a hablar sobre la sentencia. La sentencia se dice que es una resolución judicial que pone fin a un proceso. En este caso nos ha tocado una sentencia constitucional que se refiere a un acto procesal, decisión de un colegio de jueces que pone término a un proceso y que constituye la instancia suprema constitucional. Es una actividad dirigida a la interpretación e integración creadora del derecho sin olvidar su dimensión política. La sentencia C, que es la que nos toca, son aquellas en que la Corte encuentra la norma de inconstitucionalidad porque el legislador al momento de expedirla no tuvo en cuenta ciertos aspectos que debió contemplar la norma para que no cercene ciertos derechos o preceptos constitucionales. En este caso nos vamos a referir a la sentencia C-054 del año 2016, donde hace referencia al expediente número D-10.888, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 del Código Civil. Los actores en este caso son Wilson González Quintero y Rolfe Antonio Marín Ortiz, y como magistrado ponente el doctor Luis Ernesto Vargas Silva. Esta sentencia se dio en Bogotá a los 10 días del mes de febrero del 2016. Hacemos referencia al Código Civil y hacemos referencia a que es una regla de interpretación gramatical de la ley. No implica un mandato que desconozca el principio de suprema constitucional o supremacía constitucional. La Sala Plena concluye que la interpretación planteada por los demandantes es incompatible con la Constitución, precisamente para vaciar de contenido al principio de supremacía constitucional, pues en todo caso opera como una variable dependiente de la compatibilidad entre la Carta Política y los resultados del proceso interpretativo. La demanda de inconstitucionalidad como requisito de certeza, como cumplimiento del requisito de certeza y el principio de supremacía constitucional como consagración constitucional y como reglas definidas. También se habla del principio de supremacía constitucional, la relación entre la Constitución y las demás fuentes del derecho. También nos habla donde implica diferentes funciones dentro del orden jurídico como función jerárquica y como función directiva. Nos habla de un control de la constitucionalidad y principio de supremacía constitucional dentro de la racionalidad y la razonabilidad. El principio de conservación del derecho e interpretación conforme en su contenido y alcance. El principio de supremacía constitucional, que es la función integradora, el imperio de la ley, concepto también que hace referencia a las normas constitucionales y no solo a disposiciones del derecho legislado. Constitución política es el valor normativo y confiere a los métodos tradicionales de interpretación jurídica como es la jurisprudencia constitucional. La Constitución política y sus métodos tradicionales de interpretación jurídica y su principio de interpretación conforme que armoniza con el Código Civil, con los derechos, principios y valores constitucionales. La Constitución política, método de interpretación gramatical y así sucesivamente. Le damos paso a la demanda de inconstitucionalidad contra el Código Civil frente al sentido de la ley. La Sala Plena considera que la norma tiene un propósito unívoco, como es describir el método gramatical de interpretación, pero la misma carece
un alcance al que tenga como consecuencia desconocer las diferentes facetas del principio de supremacía constitucional. En ese sentido, es necesario que la norma sea comprendida de forma compatible con la Carta, como lo proponen varios de los intervinientes. El método de interpretación gramatical, en tanto instrumento de carácter legal, está en cualquier circunstancia supeditada a la Constitución, por lo que devendrá inválido jurídicamente todo ejercicio hermenéutico del derecho que, excusado de la presunta claridad del texto ley, ofrezca resultados incompatibles con los derechos, principios y valores dispuestos en la Carta Política. Antecedentes. El ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, los ciudadanos demandantes Wilson González Quintero y Rolfo Antonio Marín Ortiz solicitaron a la Corte que declare la inexequibilidad parcial del artículo 27 del Código Civil. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia. Norma demandada, que a continuación se transcribe la norma acusada y hace referencia al artículo 27, donde dice: cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Los demandantes consideran que la parte acusada desconoce el principio de la supremacía constitucional contenido en el artículo 4 de la Constitución, así como el artículo 230 de la Carta Política, en cuanto establece el principio de autonomía de los jueces en sus decisiones. Para sustentar una conclusión, plantea 5 argumentos diferenciados. El primer lugar señala que la expresión sentido de la ley es particularmente ambiguo, sin que sea posible identificar una concepción específica de lo que se quiere decir con sentido. La concepción hermenéutica contenida en la norma acusada, basada en que cuando las normas tienen un sentido claro, debe ser interpretada de forma autónoma y aislada, genera para los demandantes la dificultad que impide atender el contexto. Esto implica, a su juicio, que no sea posible, con base en la disposición demandada, que el intérprete judicial acuda a una exención de inconstitucionalidad, pues esta actuación presupone desatender dicho sentido claro y autónomo. En las intervenciones, tales como las oficiales, el Consejo de Estado, el Ministerio de Justicia y del Derecho, las intervenciones académicas, como el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, la Pontificia Universidad Javeriana, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Universidad Industrial de Santander, Universidad del Rosario, Universidad de Gabé y el concepto del Procurador General de la Nación. Las consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es competente para resolver la demanda de la referencia en los términos del artículo 241-4 de la Constitución Política, puesto que se trata de la acción pública de constitucionalidad contra disposiciones contenidas en una ley de la República. El problema jurídico consiste en la metodología de la decisión. Los demandantes consideran que uno de los enunciados normativos contenidos en el artículo 27 del Código Civil prevé una regla hermenéutica jurídica que permite, en caso de que la norma legal respectiva sea clara, no le corresponde al intérprete consultar su espíritu, sino solamente restringirse al tenor literal del precepto correspondiente. Esto llevaría a que en dichos casos de claridad normativa no fuera posible interpretar la norma frente a los postulados constitucionales, lo que desconocería el principio de supremacía constitucional e impediría hacer uso de la exención de inconstitucionalidad. Asimismo, esta consecuencia jurídica implicaría
que los jueces incumplieran el mandato previsto en el artículo 230 de la Carta Política, pues en los casos que la disposición legal sea clara, no estarían sometidos al imperio de la ley, que en términos de la jurisprudencia constitucional incluye a la Constitución como norma jerárquica superior y con carácter vinculante directo. Varios de los intervinientes consideran que la norma es exequible, pues advierten que su alcance es únicamente el de servir de definición del método gramatical o exegético de interpretación jurídica, que no es el excluyente respectivo de otros métodos hermenéuticos. Otros intervinientes, así como el Procurador General, solicitan a la Corte que adopte un fallo inhibitorio. Sin embargo, para ello utilizan razones análogas a quienes defienden la exequibilidad del precepto acusado. Así indican que la demanda incumple con el requisito de certeza, pues está basada en una interpretación errada en la misma. Finalmente, otros intervinientes coinciden con los demandantes en cuanto advierten que la norma acusada puede interpretarse de dos formas diferentes y opuestas. Una de carácter restrictivo, según la cual la aplicación del método gramatical lleva a que no pueda en ningún momento atenderse a otros parámetros normativos, entre ellos los que derivan del principio de supremacía constitucional. Y la otra, que obliga en todos los casos a que se tenga en cuenta el carácter normativo y jerárquicamente superior de la Constitución, incluso cuando la disposición concernida sea lingüísticamente inequívoca. El asunto preliminar, la existencia del cargo de inconstitucionalidad, como se indicó, varios de los intervinientes y el Ministerio Público consideran que la demanda es inepta, esencialmente al incumplir con el requisito de certeza exigido por la jurisprudencia constitucional para la confrontación y conformación del cargo de inexequibilidad. Por lo tanto, lo que se advierte por parte de la Sala es que existen dos interpretaciones, ambas posibles, de la norma acusada. La primera, de índole formal y estricta, que sirve como sustento a la demanda, la cual comprende a dicha norma como una barrera a la eficacia del principio de la supremacía constitucional. Y la segunda, que comparten tanto quienes solicitan que se adopte un fallo inhibitorio como la exigibilidad simple, basada en considerar que la norma debe ser interpretada de modo que no excluya la vigencia del principio de supremacía constitucional. El valor normativo de la Constitución y los métodos tradicionales de la misma, en su interpretación jurídica, dice que son codificados de la primera mitad del siglo XIX por Frédéric Carbon Savigny y han dominado la tradición jurídica latinoamericana como las herramientas más usuales de comprensión de los textos del derecho positivo. La exequibilidad de la norma acusada, el apartado acusado prevé una regla interpretativa central en la interpretación gramatical, de acuerdo con la cual en aquellos casos en que la norma tenga un sentido claro, no podrá el intérprete desatender dicho tenor literal con el fin de consultar su espíritu. Esto es tener en cuenta otros parámetros por fuera de la disposición. Por lo tanto, la Sala Plena considera que la norma tiene un propósito unívoco, como es describir el método gramatical de interpretación, pero la misma carece de un alcance tal que tenga como consecuencia desconocer las diferentes facetas del principio de supremacía constitucional. En ese sentido, es necesario que la norma sea comprendida de forma compatible con la Carta, como lo proponen varios de los intervinientes. El método de interpretación gramatical, en tanto instrumento de carácter legal, está en cualquier circunstancia supeditado a la Constitución. Por lo tanto, que devendrá en inválido jurídicamente todo ejercicio hermenéutico del derecho que, excusado en la presunta claridad del texto ley, ofrezca resultados incompatibles con los derechos, principios y valores dispuestos en la Carta Política. Por eso la Sala Plena concluye que la interpretación planteada por los demandantes es incompatible con la Constitución, precisamente por vaciar de contenido el principio de la supremacía constitucional,
La regla de derecho e interpretación gramatical adecuadamente comprendida es exequible, pues en todo caso opera como una variable dependiente de la compatibilidad entre la carta política y los resultados del proceso interpretativo. Como resultado de estos argumentos, la Sala declarará la exequibilidad de la norma demandada. La decisión dice: en mérito al expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar exequible la expresión: cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, contenida en el artículo 27 del Código Civil. Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplese y archívese el expediente. Gracias.